No sé qué fue lo último que escuchó, profe. Creo que estaba Raquel hablando. Ah, bueno, Raquel, no sé si quiere hacer un resumen, entonces ahí. Estaban, creo que era la última Ok. diapositiva. Esa, la que sigue, creo que era la que estaba. Ah, bueno, entonces era yo. En eso estaban. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, recapitulando, la reflexión que nosotras hicimos, ¿verdad? A partir de la crítica que hace el autor para analizar ciertos rasgos ideológicos presentes en políticas sociales, es en primer lugar que el autor nos permite comprender cómo hay discursos eruditos en apariencia en las políticas sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que las políticas sociales, ¿verdad?, se presentan como elaboradas con mucho conocimiento, con mucha comprensión de la realidad social, pero muchas veces tal vez no realmente responden a esas realidades, ¿verdad? Que se presentan como neutrales, como racionales, como científicas, pero que en realidad tienen una carga ideológica muy importante y muy influyente. Entonces, en este caso, por ejemplo, la carga pseudocientífica, ¿verdad? Como lo se presenta en la política de seguridad que criticaba el autor. ¿Por qué? Porque como mencionaban las chiquillas, los gobiernos lo que hacían era justificar, ¿verdad? Este despliegue policial, este despliegue de represión policial, por medio de la teoría de la tolerancia cero, bueno, por medio de la estrategia más bien de la tolerancia cero y por medio de la teoría de las ventanas rotas, que como dijo Raki, digamos, era como que se creía que si se reprimían delitos menores, como por ejemplo grafitear o casi o delitos muy callejeros, ¿verdad? Que realmente responden a delitos que comúnmente bueno, no comúnmente, sino que es más propenso que se realicen en barrios donde la pobreza está presente, ¿verdad? Entonces iban a evitar delitos mayores. Pero eso realmente se demostró que el mismo autor que incentivó esa teoría, él mismo dijo que eso no tenía ninguna validez empírica, ¿verdad? Sino que todo esto fue usado en un marco neoliberal, ¿verdad? Como decía Raquel, para, por decirlo así, desviar la atención o generar manipulación política y demás, para no realmente trabajar lo que es la inseguridad, pero social, digamos, con todo lo de la precarización social, etcétera, bueno, el trabajo y así, y generar una nueva doxa, más que todo en los sectores populares, ¿verdad? Porque por medio de los medios de comunicación y todo era como, ay, no, es que hay mucha inseguridad, se están haciendo muchos delitos, ¿verdad? Entonces le exigimos al gobierno que no, que actúe contra esos delincuentes, ¿verdad? Etcétera, mientras se está desmantelando todo el estado de bienestar, por decirlo así. Entonces, bueno, eso también permite ver de modo general que las políticas sociales son clasistas, ¿verdad? Porque, bueno, el autor lo propone así, pueden utilizarse para un fraude intelectual y para la manipulación política, por lo mismo, porque realmente al no tener una base científica, ¿verdad? Que realmente responda a la realidad social, lo que puede hacer es simplemente generar medidas paliativas que no realmente no resuelven algo, no resuelven, por ejemplo, la cohesión social en su amplitud. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, retomamos las políticas sociales de asistencias, como por ejemplo el plan Cuenta al Desarrollo, ¿verdad? Que muchas veces es como se ven a los gobiernos, ¿verdad? Mostrando estadísticas y todo, que se ha disminuido la pobreza, etcétera, ¿verdad? Ahí rindiendo cuentas y demás. Pero, por ejemplo, usan mucho la línea de pobreza, que es una teoría que realmente no, bueno, no sé si se puede llamar teoría, pero es como un marco referencial que se sabe que es por los ingresos, ¿verdad? Según cada familia, etcétera. Entonces, realmente cuando dicen que se disminuyó la pobreza, pero pues bueno, ¿verdad? Por otro lado, estamos viendo la agudización de la precarización. Entonces, esto es lo que nosotras veíamos más que todo, ¿verdad? Que esas políticas se pueden prestar, perdón, como dije, para la manipulación política y para fundamentar este orden clasista, ¿verdad? Porque también la ley la política de seguridad era, como decía Raquel, también una limpieza de clases, era sumamente discriminatoria y todo eso bajo una apariencia muy científica, muy racional, etcétera. Entonces, esa fue un poquito la reflexión que nosotras hicimos y muchas gracias por su atención. Gracias, muy bien. Eh, bueno, no les voy a hacer preguntas todavía, se las voy a hacer después a ver cuánto tiempo nos queda, porque como está la otra animación, eh, me da miedo como que no les dé tiempo a ellos. Pero hay un par de preguntas, luego retornamos sobre esta
sobre esta animación, pero para estar seguro que puedan animar el grupo de Cele y Sergio, pueden empezar si quieren. ¿A quién quieren que le dé la... Profe, Ujú. ¿me escucha? Sí, Kevin. Bueno, soy Selena. Ah, sí, Selena, perdón. Este, a ese, para compartir. Ah, Al que dice que hay foto para compartir. mm, voy a... Ya, se supone que cualquiera podría compartir. Adelante. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Bueno, este, mi grupo está conformado, como se lo menciona, por Kaylin, Sergio y mi persona. Vamos a exponer sobre la lectura de, no sé si lo voy a decir bien, Amartya Sen, Ujú. Desarrollo como Libertad. Bueno, buenos días. No sé, ajá. Como idea principal, lo que interpretamos a lo largo del texto, eh, conseguimos que es como bueno, pusimos una cita como un intento de conseguir el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos, de manera que se tome en cuenta una serie de condiciones que permiten vivir la vida que se tiene. Ahora bien, entre otras ideas que desarrolla igual el autor a lo largo de su lectura, bueno, el texto, se puede hablar del desarrollo como una mejora de la vida y las libertades de las personas, pues que de esta manera se potencia y se enriquece la calidad de vida y también se puede llegar a liberar de restricciones a los seres humanos y que esto permite que las personas sean, bueno, ser personas sociales más plenas y que ejercen su propia voluntad. Bueno, el autor desarrolla también una parte donde habla sobre la privación de la libertad y pone como características, bueno, de formas de que se ve privada esa libertad en las personas. Primero habla sobre la hambruna, las hambrunas y la desnutrición, pues estas niegan en la libertad, una libertad elemental que es la capacidad de sobrevivir. Em, También él afirma que a pesar de que, bueno, esto se desarrolla mucho en lugares o en países que son pobres, por decirlo así, también los países con grandes economías no quedan exentos de esta privación de la libertad, pues hay países con, bueno, igual, con grandes economías que presentan sectores o población que tienen desnutrición y no tienen los recursos suficientes para vivir y sobrevivir. También habla sobre que hay igual poblaciones a lo largo del mundo que no tienen acceso a la asistencia sanitaria ni al agua limpia, que eso se ve como una forma de privatización también de la libertad, porque no tienen una forma de subsistir. También habla de las carencias en las libertades políticas o en los derechos humanos, que eso hace que las personas no gocen de seguridad económica, sino que más bien se vean privadas de la oportunidad de participar en las decisiones políticas, estas que son cruciales para su vida. Para el autor, este tipo de privación es considerada una forma de represión, pues restringe la vida social. Uh-huh. Bueno, como otras ideas también se habla sobre un conflicto entre la preservación de la tradición y las ventajas de la modernidad, pues se habla como que eh, hay un conflicto entre si seguir una tradición o mantener las tradiciones, como la religiosidad y cosas así, o seguir la modernidad. Entonces el autor plantea que igual que se debe respetar esa libertad de que las personas puedan elegir cómo posicionarse entre ese conflicto. Bueno, habla de eso, de que la discusión debe estar abierta a todas las personas
para que cada quien pueda decidir qué quiere, o sea, que las personas puedan participar activamente. Y él desarrolla un concepto que habla sobre la expansión de la libertad, que lo coloca como un fin primordial y un medio principal de desarrollo, que eso está relacionado con el papel constitutivo, que este habla sobre la importancia de las libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana, y el papel instrumental, que es la forma en que se contribuyen los diferentes tipos de desarrollo y oportunidades a expandir la libertad de las personas. Entre esas libertades instrumentales habla también de, bueno, se encuentran las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora, o sea, vivir libremente. Siguiente. Bueno, sí tengo el audio activado, ¿verdad? Sí. Bueno, en cuanto a la política social, no encontramos como que el autor esté exactamente criticando una política, digamos que un programa, un plan como tal o algo así, una política social como tal. Pero, como nos está explicando, sí, a como menciona Kaylin, hay algunos puntos, que es como la privación de las libertades, las diferentes libertades, la política, la social, la económica, y entre ellas lo que más se resalta es la pobreza, las hambrunas, la desnutrición. Entonces, agarramos y relacionamos con una política de aquí, la política social contra la lucha contra la pobreza, esa política. Pero primero, el autor menciona algo que habla sobre desarrollo, sobre si desarrollo significa menos que pobreza, digamos, menos pobreza. Pero en realidad, entonces, por eso quería leerles como una cita. Menciona, en los países más ricos hay una alta frecuencia de personas profundamente desfavorecidas. En algunos países hay algún número de personas a las que se les niega por sistema la libertad política y los derechos humanos básicos. A veces se dice que la denegación de estos derechos ayuda a estimular el crecimiento económico, entre comillas, ¿verdad? Porque, como vemos, solo va a beneficiar como a cierto sector. Entonces, sí se hace como esa crítica a algunas políticas sociales que vamos a relacionar con la política Plan Puente al Desarrollo de Limas. Ahorita me devuelvo un toquecito para aquellos de Plan Puente al Desarrollo de Limas. Hay una noticia, bueno, vamos a especificar lo que dice el Limas, que es la política Plan Puente al Desarrollo. Dice que es garantizar a familias en pobreza extrema el acceso a programas, proyectos y servicios sociales de forma preferente, articulada e integral para la reducción de la pobreza extrema. En algunas partes del programa también mencionan que se busca como articular, ¿verdad? Se busca articular como que no sea como únicamente económico, pero se está dando, entonces como dice la pregunta, puente al desarrollo o muro de contención a la pobreza. En una noticia de La Nación, con el periodista Diego Córdoba en el 2019, precisamente se da una noticia con esta pregunta. Entonces, en lo que se menciona en la noticia es que en realidad, si se deja, digamos, si se deja de ayudar económicamente a estas personas, los índices de pobreza se vio ¿cómo es que se dice? Bueno, lo que quiero decir es como en una de esas cosas que hacen y como para medir, digamos, es que se me fue la palabra, como para medir si está funcionando o no está funcionando. Es que sí estaba pensando en una encuesta, pero tenía otro en mente y se me fue, pero sí, digamos como una encuesta también.
que los índices, digamos que en los 2 primeros años sí disminuyó la pobreza, pero que al tercer año en adelante ya se vio como que volvió a subir los índices de pobreza. Entonces se hacen la pregunta como, ¿qué pasaría si en un caso hipotético, digamos que dejan de ayudarle a esas personas? Porque no les ayudan como eternamente, digamos. Ellos lo que buscan es como, se supone que lo que buscan es como dar como quizás apoyo social o educación o algo así, que es como lo que mencionan, pero que no se está logrando. Entonces se está haciendo como asistencialista y solo están embargando la parte como de lo económico, del que tenga algo de comer, pero no el que esa persona se esté desarrollando para poder participar en otros ámbitos políticos, en ámbitos educativos, en otros ámbitos como tal. Entonces, por eso se lo relaciona con esta política de aquí, porque como lo menciono, no hay como política como tal de la que habla el autor. Bueno, entonces yo voy a hacer la valoración del elemento de un rasgo ideológico de la política social que estamos analizando, que sería que se expresa en el Plan Puente del Desarrollo. ¿La pasas, Elena? Bueno, el texto de Amartya puede servir como fundamento, por ejemplo, para analizar la formulación y el desarrollo de la política costarricense de la lucha contra la pobreza, que expresa la intención del Estado de intervenir sobre las poblaciones más vulnerables del país con el objetivo de, y aquí cito a Mediaplan, en procura de reducir su magnitud y de mejorar las condiciones de vida de las familias en desventaja social como un elemento indispensable para alcanzar un desarrollo humano integral. Entonces, el rasgo ideológico de la política social que interesa es el hecho de que se piensa que se puede lograr un desarrollo humano integral por medio de la reducción de la pobreza, sin incluir una evaluación de las capacidades y oportunidades reales de establecer un modo de vida que se tiene razones para valorar. O sea, este rasgo ideológico implica la visión institucionalizada de la sociedad como si estuviera dividida en categorías apenas interrelacionadas y no como un todo complejo e interconectado que es indisoluble. La pasa, porfa. De esta manera, entonces, no se reconoce que la pobreza es una negación de capacidades básicas para decidir en que vivimos y no solamente una renta baja. Es notable que en las formas de concebir la pobreza en el país están basadas primordialmente en el estudio de variables centradas en la desigualdad que se expresa en la renta por familia y en las privaciones de servicios básicos como lo son educación, vivienda, salud, trabajo, protección social, por ejemplo. Esto, por ejemplo, en el índice de pobreza multidimensional o en la línea de pobreza o en el coeficiente de Gini, si no me equivoco, que también se utiliza. Estos enfoques no toman en cuenta los diferenciales, tanto en las capacidades como en las oportunidades reales que poseen las personas para acceder de verdad a esos servicios y a la riqueza socialmente producida. Tampoco hay una consideración de los procesos que deben realizarse para crear las condiciones que permitan expandir las libertades de la ciudadanía. Así las cosas, entonces, la estrategia de la disminución de la pobreza parte del supuesto de que las oportunidades reales de hacer uso de la libertad ya están preparadas en la sociedad y disponibles para la ciudadanía. El desarrollo de programas focalizados de atención a la pobreza no concretan que la acción estatal llegue eficazmente a los más necesitados, sino que conllevan a la atrofia del principio de universalidad que debería cubrir a la ciudadanía y por ende implica la atrofia de las oportunidades de expansión de las libertades individuales y por ende el desarrollo en general. Entonces, se podría decir que se confunden así en este programa del Plan Puente al Desarrollo los fines con los medios. Esto en el sentido de que los programas de atención a la pobreza conciben que el aumento de la renta es el elemento primordial o principal del desarrollo humano, cuando en realidad la riqueza debería ser solamente un mecanismo que permite llegar a la expansión de las libertades y derechos democráticos, o sea, al desarrollo social,
el cual es multidimensional y está relacionado al desarrollo de una serie de condiciones que permitan la eliminación de privaciones de la libertad. Y eso sería. Bien, muy bien, me gustó ese cierre. Bueno, gracias a los dos grupos por las intervenciones. Eh, bueno, como estaba preocupado por lo de las preguntas, no se las hice de una vez, pero eh, como tenemos un ratito hasta que termine, yo le iba a pedir primero al grupo, al primer grupo, al que expuso la lectura de Wafank, que si puede volver a repetir lo que, y si se lo puedo poner en pantalla, como los mitos que Wafank identifica como mitos de la política de, digamos, policial, de cero tolerancia. Si pueden volver a presentar eso. Para profe, sí, ya vamos a proyectar. Porque eso es importante que quede como claro, o sea, como cuáles son Era, los mitos y por qué es que no. era ahí, ¿verdad, Sai? Ok, ahí están. Y consistían en... Voy, profe, ¿me das un chancecito? Okay. Bueno, el primero, más que todo, bueno, como yo mencioné, hablaba de que estas nuevas políticas como la tolerancia cero, lo que habían hecho es como disminuir la delincuencia en Estados Unidos. Y decían así como que pretendían que la gente creyera que cualquier otro país que no implementara las mismas prácticas que Estados Unidos, sí iba a ser súper delictivo, digamos. Eso no es cierto porque cuando disminuyeron la delincuencia, disminuyó como a nivel, que sé yo, en Canadá también y en muchos países que no hicieron nada. Lo que pasa es que se difundió, los medios difundieron y todo como que era así, ponían el ejemplo de Francia, como que Francia, si no adoptaba esto, se iba a salir de control el tema de la delincuencia. Ese era más que todo como el primer mito. El segundo era que el delito se vaneció por obra de la policía. O sea, como que era toda la acción policíaca que se había hecho la que hacía que, que hubiera disminuido como ese índice de delitos y no otras cosas como por ejemplo que se disminuyó la tasa de desempleo. Entonces eso como que se invisibilizó y también funcionaba como campaña política, digamos, porque dijeron como que era todo lo que habían hecho para mejorar las cosas de la policía, etcétera, que no es cierto, es un mito. En tercer lugar está la reorganización burocrática, que eso es como, bueno, la tolerancia cero cuando se estableció como al principio era como muy drástica tal vez, y yo siento que a conforme día avanzaba la sociedad, obviamente ya las cosas no son igualmente validadas socialmente, entonces se tuvo como que adaptar a hacer una reorganización en tanto metieron más gente a la policía, más aquí, más allá y todo para que no fuera como tan, la gente no lo viera tan ofensivo, tal vez como, entonces como que se readaptó todo eso para poder seguir ejerciendo como ese mecanismo de control social, de tolerancia cero, pero a un nivel como más tolerado socialmente, tal vez por así decirlo. Y por último estaba la teoría de las ventanas rotas, que eso hablaba más que todo de que en cualquier delito
menor, delito chiquitito, aunque no fuera delito, digamos, de hecho, si se controlaba, iba a evitar que se cometieran delitos más grandes. Entonces, lo que generaba es como un pánico moral, porque la gente ante cualquier cosa decía como, uy, no, tal cosa está pasando, y así, que ya eso iba a provocar cosas más grandes porque generaba un clima de delito, clima de desorden. Y entonces lo que decía era que entonces eso lo iba a disminuir, pero en realidad eso no era. Lo que sí lo disminuía, como mencioné, era las cosas como de la disminución de la pobreza, del desempleo, de la desigualdad social. Y eso sería más que todo. Ok. Y la otra pregunta que les quería hacer yo en relación con esto es, ¿ustedes consideran que Costa Rica es súper delictiva como grupo? O sea, depende. Digamos, si nos posicionáramos desde la teoría, ¿verdad? Desde las ventanas rotas y desde la tolerancia cero, probablemente sí, porque, por ejemplo, es como cuando criminalizan todas las protestas y así, digamos, por ejemplo, cuando los estudiantes rayan las paredes y ya eso es como, por Dios, ya es un súper delito, ¿verdad? Una pared. Pero realmente yo creo que no. O sea, Costa Rica no es súper delictiva. Mm, No sé las chiquillas. Sí, yo tampoco creo. De hecho, en la lectura decía que casi que ni en Estados Unidos ni en Francia eran súper delictivos, pero se colocaban así como para generar más bien ese pánico de que era muy inseguro y que necesitaban Ajá. seguridad y así. Pero yo Pero tampoco. quizás sí lo quieren colocar así, ajá. Como por ejemplo con la extra, que sean puros sucesos y cosas así, todas. La mano fuerte contra la delincuencia y todas las campañas políticas que tienen como Ajá. Ajá, como también decía eso de los estados europeos que se enfocaron en aumentar y como exagerar, entonces pienso que puede ser así. ok. Sí, ahí yo creo que hay varias cosas como que tienen que ir pensando porque, porque a ver, la cosa es esa, ¿verdad? Estas políticas, bueno, creo que fue Saidi la que lo dijo. Bueno, se ha puesto muy en tela de juicio ahora, de hecho yo creo que ya, o sea, las políticas siguen siendo las mismas, nada más que ya como que a la gente era un poco de vergüenza hablar ya de tolerancia cero contra la delincuencia, aunque las políticas sean las mismas, porque han sido muy puestas en cuestionamiento, ¿verdad? Justamente por lo burdo de los supuestos, ¿verdad? Uno de los supuestos burdos es el nombre mismo, ¿verdad? Que es la mano dura contra la delincuencia, porque mano dura contra la delincuencia hace referencia sobre todo a los delitos asociados a la propiedad, que ese es el punto, ¿verdad? Ese es como el primer eh, rasgo ideológico. Es decir, no es una política de cero tolerancia contra, qué sé yo, la elusión fiscal o eh, la tenencia de sociedades de papel en Barbados. Eso también son delitos, ¿verdad? O sea, no están hablando de delitos de cuello blanco, nunca, ¿verdad? No es ese tipo de delitos a los que hace referencia la idea de la cero tolerancia, sino que son delitos asociados a la propiedad, ¿verdad? El robo, el asalto, ¿verdad? El asalto a mano armada, el homicidio. Eh, eh, que en el caso de Costa Rica, en el último tramo, eh, tuvo un ligero aumento, pero no, creo que el año 2018 fueron 558 homicidios y en 2019 creo que fueron un poquito más, ¿verdad? Es decir, efectivamente en ese tipo de delitos violentos, Costa Rica nunca ha punteado muy alto, ¿verdad? Entonces ahí se da un sesgo como de percepción, ¿verdad? De que la sociedad se ha vuelto hiperviolenta. Aunque si uno ve los índices, efectivamente hay crímenes violentos, existen y son muy odiosos y a nadie le gusta ni sufrir un asalto ni que asalten a alguien cercano a uno, nada parecido, pero no como para considerar hiperdelictivo.
Entonces, primero eso. Lo segundo es la idea, que esta es la más popular, que es que la presencia de la policía reduce los delitos, ¿verdad? Que yo recuerdo cuando estuvo la crisis de violencia en Desamparados, cuando apresaron, lo que pasaba es que en Desamparados hay una, digamos, la principal banda que controla el microtráfico de drogas en Desamparados, la dirigía un tipo que le decían el Indio, que lo apresaron, lo metieron preso y eso produjo una batalla entre distintas bandas por el territorio que quedaba libre, porque metieron preso a este tipo. Entonces hubo un tramo del año 2014, 2015 me parece, que Desamparados desplazó a Alajuelita y a Limón como el distrito más violento del país. Pero lo que la mayoría de gente decía es, bueno, es que nosotros queremos que haya más presencia de policía para que se controle la violencia. Y es ese elemento, como que hay una relación entre la presencia de la policía y la tasa de delictividad, es una de las cosas más ideológicas que hay, ¿verdad? Y es una de las cosas que a la gente le parece más evidente, ¿verdad? Que si hay muchos delitos, pues debería haber más policía para evitar que hayan tantos delitos. Pero una de las cosas que demuestra la lectura, y es muy interesante, es que no hay ninguna relación entre la presencia de la policía y la reducción de los delitos, ¿verdad? Que parece que lo que tiene una relación con la reducción de los delitos es el aumento en la cantidad de gente ocupada, ¿verdad? El trabajo. O sea, si hay más trabajo, hay menos delitos. Una cosa que es muy obvia. Dice una cosa que es muy interesante, que es los mecanismos de autocontrol del mercado ilegal. Es decir, hay más violencia cuando hay disputa por el mercado del menudeo de drogas. Si no hay disputa por el mercado del menudeo de drogas, no hay violencia, porque es un problema que es un negocio. Entonces, cuando hay monopolio, no hay pelea. Y cuando el monopolio se rompe, hay pelea, ¿verdad? Que es como funcionan todas las empresas, nada más que no necesariamente armadas. La tercera es, que creo que algunos de ustedes los dijo, hay una reducción importante cuando hay una actividad comunitaria intensa. Es decir, sobre todo en la capacidad de las comunidades de retomar sus espacios públicos que han sido usados para delitos como el micromenudeo de narcotráfico, ¿verdad? Que se ha bajado la tasa, ¿verdad? Es decir, las plazas y los parques que se utilizan para el pequeño delito son recuperados por la acción comunitaria de las iglesias, de las mujeres, ¿verdad? Muchas veces. Luego que hay un efecto en todas las comunidades, que yo no recuerdo si ellas lo citaron, que es lo que se llama el efecto del hermano menor, que es un lugar que fue muy delictivo, la generación posterior es considerablemente menos delictiva, por un efecto de demostración sociológico, que ellos eso lo analizan en Nueva York, que es las personas que perdieron hermanos o familiares durante la crisis del crack en los 80s en Nueva York, la generación posterior tiende a ser extraordinariamente menos violenta por el efecto de, y menos propensa a involucrarse a las pandillas y menos propensa a involucrarse en el micromenudeo de drogas por el efecto de hermano menor, porque alguien en la familia le fue muy mal, o sea, se murió o lo mataron, ¿verdad? Durante la crisis. Entonces, que hay un montón de factores y ninguno es la cantidad de policía que se despliega, ¿verdad? Es muchísimo más importante la producción del trabajo, mucho más importante el empoderamiento comunitario, muchísimo más importante el trabajo con los chicos más jóvenes, ¿verdad? Y la tercera suposición es que si uno no castiga los pequeños delitos, la gente va a sentir como que hay un paso libre a cometer delitos más fuertes, ¿verdad? ¿Qué es eso? Como el que se roba un huevo, se roba un buey, ¿verdad? O sea que si no se castiga inmediatamente algún delito menor, ¿verdad? Como quebrar una ventana, eso significa que la gente se va a sentir animada para hacer delitos más grandes,
¿verdad? Eso que son todas suposiciones muy de sentido común, todas son falsas, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy interesante para su futuro trabajo como trabajadoras sociales, ¿verdad? Porque ese tipo de posicionamientos eh, son muy normales en el sentido común de las personas, ¿verdad? Y en relación con el otro grupo, con el grupo de Selena y Sergio y Kaylin, creo que es la otra persona que le parece. Yo Sí, les creo iba a que preguntar, ¿por qué les parece que no critica ninguna política en específico? ¿Podrían elaborar más sobre eso? Compartiendo o nada más así. No, solo respondiendo. Si quieren compartir Ok. para apoyarse, está bien. Si no, eso lo quiero En lo personal, Ujú. eh, siento que habla como de, específicamente como de la pobreza y de la privación de las libertades, pero no sentí como que hubiera como una política como tal que estuviera criticando, digamos, como que mencionara ahí, entonces no sé si, pero y por eso es lo que siento como del por qué, ¿verdad? Pero sí rescato como que sí hace como la crítica a la privación de las libertades como tal, y ahí es donde menciona como la privación económica, que es donde se da la pobreza, eh, la desnutrición y sí soy yo, sí me escucho, Sí, te escuchas. ok, ahí es donde se da la pobreza, la hambruna, la desnutrición, y él hace como esa crítica de que digamos que le dan como en algunos países le dan como mayor importancia y única importancia como a la parte económica y es como que quizás con solo tener como el hecho de la, de la parte económica, no se van como a involucrar en ámbitos que les vayan a afectar para el desarrollo económico, entre comillas, para ellos, que solo afecta como a un grupo en específico. Entonces, no sé cómo contestarle en sí porque fue como desde lo que yo pensé que no había como una política como tal, pero que sí habían diferentes rasgos que podíamos asociar a esa otra. Ok, y que si pueden repetir la definición de desarrollo y de libertad que da Amartya Sen. La definición precisa de los dos conceptos, de desarrollo y de libertad. Hola. Profe, de la presentación. Sí, bueno, la que usaron. O sea, porque el libro se llama Desarrollo como Libertad. Bueno, ¿qué es el desarrollo y qué es la libertad? Sí, bueno, a lo que yo entendí es que el autor lo que da desde su visión, desde su posicionamiento, es que el desarrollo significa la expansión de las libertades y que simultáneamente las libertades conllevan entonces el desarrollo social, o sea que es un proceso dialéctico. Muy bien. Otra vez, pero en lento, para que todo el mundo lo apunte. Que el desarrollo es la expansión de las libertades fundamentales Ujú. y que las libertades fundamentales conllevan entonces al desarrollo social. Muy bien, perfecto. Eso es justo. La dialéctica. Bueno, hay digamos, Cele estuvo rondando alrededor de la respuesta, pero, ¿cómo es que se dice? Reconoció, pero no conoció la respuesta, se dice. Que es la crítica de Amartya Sen es sobre todo una crítica a las políticas económicas, especialmente dirigida a las políticas económicas.
Este autor del que tal vez, bueno, ahora solo les voy a hacer una presentación muy corta, vamos a hablar más de él y bueno, voy a ver si la otra semana logramos que, bueno, la otra semana animan Leslie, María y Lisette, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer que calce la animación de ellas con tal vez una visita de la gente del informe del Estado de la Nación. Esta lectura que de Sergio y Kaylin debería leerse junta con la de la otra semana, porque ahí en esos dos textos lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ya pasamos del tema de las políticas, digamos, de seguridad y de policía y de justicia. La lectura de CENI y el informe del Estado de la Nación van a hablar sobre todo de las políticas de desarrollo. Esas dos lecturas tratan sobre esto, sobre el desarrollo, que antes tenía otro nombre que ya no se usa porque ha habido una crítica muy grande al uso de esto, que es la palabra progreso, que es una palabra que siempre estuvo muy cargada positivamente porque nuestras sociedades consideran que la historia es una especie de línea así para arriba, donde uno, eh, digamos, donde aquí estarían una especie de estado de naturaleza, ¿verdad? O de salvajismo en nuestro pasado, ¿verdad? Y aquí estaríamos nosotros en la modernidad, ¿verdad? Digamos, en los países civilizados, modernos, y la historia es como una especie de, o sea, esto es un poco burdo porque esto es una línea recta, pero quiere decir, se va progresando hacia arriba, ¿verdad? O sea, es una escala como de abajo hacia arriba. Eso no siempre ha sido la forma en la que nosotros hemos entendido el tiempo, eso aquí es bueno que recuerden lo que filosóficamente discutimos con la lectura de Jeremy Rifkin sobre la edad de la entropía, ¿verdad? Porque solo nosotros, es decir, solo más o menos a partir del siglo XVIII, es que nosotros consideramos que el tiempo es una línea recta ascendente hacia mejor, es decir, que tenemos una idea de la historia como progreso, ¿verdad? Por eso es que la campaña de Laura Chinchilla, el eslogan de la campaña de Laura Chinchilla es adelante, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, o sea, si no fuera porque uno es moderno, no tendría sentido el eslogan, porque adelante es una dirección, ¿verdad? Como delante mío está este teléfono, ¿verdad? O delante mío está este lapicero. Si ustedes no lo ven porque es una pantalla, está adelante, ¿verdad? O estoy delante de la pantalla. Entonces, ¿por qué una consigna política sería adelante? Y una consigna política es adelante porque quiere decir progreso, vamos a progresar, ¿verdad? Por eso es que nadie hace un eslogan diciendo regresemos atrás, ¿verdad? O sea, nadie dice retrocedamos como eslogan, ¿verdad? O hacia atrás, ¿verdad? Porque hacia atrás significa que está mal, eso, ¿verdad? Nosotros asociamos retroceder como a algo que está mal, ¿verdad? ¿Y por qué asociamos retroceder a algo que está mal? Justamente por esta idea de la historia que tenemos de que hacia adelante está el progreso. No siempre ha sido así en la historia de la humanidad, porque, por ejemplo, los griegos y los mayas consideraban que la historia era un círculo más bien, ¿verdad? Eso no parece un círculo. Los griegos y los mayas consideraban que el tiempo era un círculo, ¿verdad? Donde efectivamente la humanidad avanzaba desde un ciclo, desde una etapa ideal, que se le llama la Edad de Oro, ¿no? Que esto está en Platón, pero también está en, ¿cómo se llama este poeta? Ovidio, en Horacio, y en Hesiodo, en todos los grandes poetas griegos.
Hay una cosa que se llama la Edad de Oro. Nosotros todavía hablamos de la Edad de Oro, ¿verdad? Y esa Edad de Oro fue sustituida por una Edad de Plata, por una Edad de Bronce y cada vez más en decadencia hasta que se restaure otra vez la Edad de Oro, ¿verdad? Entonces, la idea del tiempo es una idea de una etapa heroica que se perdió y el tiempo como un tiempo de decadencia que eventualmente será restaurado, ¿verdad? Por eso para un griego, si hubiera visto, un griego clásico, hubiera visto la campaña de Lauro Chinchilla, no lo hubiera entendido. Pero ¿por qué vamos a ir para adelante si adelante es peor? ¿Verdad? De la Edad de Oro hacia adelante lo que hay es decadencia. ¿Por qué quisieras ir adelante? Lo mejor sería ir para atrás, que se restaurar el viejo orden, ¿verdad? En el caso del cristianismo medieval, por ejemplo, el tiempo es una línea recta, sí. Bueno, esto es una línea recta. ¿Verdad? El tiempo es una línea recta, sí. ¿Verdad? Donde aquí hay un inicio que se llama el Génesis, es el inicio de los tiempos, es una voluntad de Dios que parte el tiempo, y hay otro momento que es una voluntad de Dios que se llama Apocalipsis, que también corta el tiempo. Y aquí en medio lo que existe es una cosa que es el Valle de Lágrimas de nuestra vida, es un valle de lágrimas, según la mirada del cristianismo clásico. Pero la verdadera historia ocurre aquí, ocurre en el Apocalipsis, ¿verdad? O sea, lo bueno está aquí al final, porque aquí es donde las almas se salvan y eso, ¿verdad? Entonces es una línea recta, aquí no hay progreso, ¿verdad? Es decir, los seres humanos no son más pecadores ahora de lo que eran en el pasado, ¿verdad? Son igual de pecadores. Y solo la modernidad introdujo esta idea de el mundo como progreso. Y dicho eso como progreso, existen por lo menos 5 grandes concepciones de progreso. La de Amartya Sen es una de ellas y esto es lo más importante, es la que más se usa en las ciencias sociales, ¿verdad? El curso no quiere decir que ustedes tengan que asumir el concepto de progreso de Amartya Sen. Lo que tienen que saber es que las ciencias sociales modernas, institucionales, convencionales, las que ustedes van a vivir y van a producir y van a leer cuando sean trabajadores sociales, están inspiradas en el concepto de desarrollo humano de Amartya Sen. Y el principal documento de las ciencias sociales convencionales, que es el Informe del Estado de la Nación, que se publica cada año, necesita de este concepto, está basado en este concepto, ¿verdad? Entonces todos los años nosotros nos informan si el desarrollo humano aumentó o se redujo en Costa Rica. Y verdad, y eso es lo que de hecho van a exponer la otra semana sus compañeras, ¿verdad? Y el concepto de desarrollo ha tenido 5 grandes teorizaciones, ¿verdad? Y nosotros vamos a estudiar una. La primera es la teorización liberal clásica, ¿verdad? Que es contra la que polemiza fundamentalmente Amartya Sen, que considera el progreso como desarrollo económico. O sea, lo que produce el desarrollo es el desarrollo económico, el progreso económico. Luego voy a decir un poco más de esto, pero ya eso será la económico. Ya será la otra semana, ¿verdad? Hay otro concepto que es el concepto, digamos, keynesiano, que considera que el progreso es un equilibrio, digamos, es una especie de equilibrio de mercado y Estado. Lo estoy contando muy rápido y muy mal, ¿no? Pero solo para que tengan idea que hay otro modelo. Hay un tercer modelo que veremos más en la lectura de Helio Gallardo, que es que en realidad pone en tela de juicio el concepto de desarrollo y lo que considera es que hay
dependencia, que esto ustedes creo que lo han estudiado con Adriana Monge, ¿verdad? Y hay un cuarto concepto que es el de desarrollo humano, que es el que más usan las ciencias sociales y el que usa el principal documento de ciencias sociales convencional de nuestro país, que es el informe del Estado de la Nación. Y hay un quinto que es el decrecionismo, que es la oposición al desarrollo. ¿Verdad? Estos son decrecionismo. Estos son los 5 grandes conceptos de desarrollo. Nosotros vamos, Amartya Sen está es el teórico de este concepto de desarrollo humano. Y efectivamente lo que considera es que el desarrollo es la expansión de las libertades. Y el desarrollo de las libertades es el motor del desarrollo, ¿verdad? Y el elemento central es la capacidad que tiene un individuo de llevar adelante la vida que razonablemente desea vivir. Es el elemento central de la teoría del desarrollo humano, y que a mí me parece pues muy interesante, digamos, la teoría. No necesariamente comparto todas las conclusiones del autor, pero digamos, la idea de él es que las libertades son sobre todo y fundamentalmente privaciones, pero que durante mucho tiempo la teoría del desarrollo entendió que privaciones eran privaciones económicas, ¿verdad? O sea, como que el problema de la privación era un problema de falta de renta, de falta de dinero, ¿verdad? Y la cosa es que no es así, ¿verdad? Lo que él dice es que es muchísimo más complejo y que las privaciones se mezclan entre privaciones que tienen que ver con la economía, privaciones que tienen que ver con la libertad política y privaciones que tienen que ver con la educación y con la cultura, ¿verdad? Y que tienen distintos grados y distintas formas en las que se entienden. Y también, bueno, hay una dimensión genérica, ¿verdad? En este tema. Pero bueno, lo vamos a terminar de ver con más detalle la otra clase. Por el momento, las dejo aquí y nos veríamos el otro viernes. Entonces, chaito.